me está guardada la corona de justicia en una vida donde no sufriré más. No solo a mí me la dará, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. Alabado sea su nombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Gloria a su nombre. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, hermano. Vamos a ir a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, el versículo 8. Capítulo 9, versículo 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Amén? Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos en tu presencia en esta noche. Te rogamos y te pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo en todo lo que vamos a compartir en esta hora. Tu Espíritu Santo nos ministre a través de tu palabra, Señor. Tú me concedas la gracia de hablar, de compartir tu palabra en esta hora, Señor, y le concedas gracia a mis hermanos para oír y recibir tu palabra, Señor, esta palabra que tiene poder para fortalecernos, para consolarnos, Señor, y para exhortarnos, Señor. Te damos gracias y nos encomendamos en tus manos, Señor. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Nosotros estuvimos compartiendo el día domingo sobre afirmar el corazón. Dice el pasaje que tomamos, dice, poderoso es Dios para hacer que dice, el Señor os haga crecer, dice, y abundar en amor. Amén. El Señor os haga crecer y abundar. O sea que el único que puede hacernos crecer es el Señor. Nadie puede darse crecimiento espiritual a sí mismo, sino que solamente el Señor puede hacernos crecer. Y Pablo decía a los tesalonicenses, le decía, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Nosotros hablamos de la necesidad de abundar en amor. No ese amor que abunda, es el amor que sobrepasa a toda medida. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y a través de esto nosotros podemos afirmar el corazón. Afirmar el corazón hasta la venida del Señor. El amor de Dios abundando en nuestro corazón. Nosotros como cristianos yendo en busca de conquistar lo que es el amor de Dios, de conocer el amor de Dios, de poder entender por medio del Espíritu Santo lo que es el amor de Dios. Amados hermanos, eso nos lleva a nosotros a afirmar nuestro corazón y de ahí hasta la venida del Señor con todos sus santos. O sea que esto nos permite a nosotros, o le va a permitir a cualquiera en la iglesia, cualquiera, no en una congregación, sino en la iglesia a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, de afirmarse en su corazón a través del amor de Dios, amados hermanos, abundando en el amor de Dios, y eso lo lleva hasta el final. Amén. Ahí en esos versículos que hemos leído el domingo, lo dice Pablo claro. Amén. Alabado, irreprensible es santidad, dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Hasta el final. Si no es que nosotros no abundamos en amor, no vamos a poder llegar hasta el final. Por eso es que nosotros vemos que tantos hermanos, usted lo ve que hoy están firmes y mañana están débiles. Hoy están acá y mañana no están. Después vuelven de vuelta, se vuelven a ir. Y así, ¿cuántos que no se pueden afirmar? No se pueden afirmar en la iglesia, no se pueden afirmar en el servicio, no se pueden afirmar en perseverar en la congregación, en ocuparse de su salvación con temor y temblor. Entonces, al no crecer y abundar, a no abundar en amor, entonces no se puede llegar. No se puede permanecer.
Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, así, amados hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que lograr. Lo que cada creyente tiene que lograr es crecer y abundar. Pero dice que el Señor os haga crecer. Entonces, nosotros hemos de pedirle al Señor, Señor, hazme crecer, porque es el único que puede hacernos crecer. ¿No? Yo le hablé que crecer es llegar a una estatura, a una medida, pero abundar es sobrepasar toda medida. Entonces, el Señor nos puede hacer crecer, dice, el Señor os haga crecer y abundar. Él puede hacer eso con nosotros. Entonces, nosotros podemos pedirle a Él, que Él es el que da el crecimiento, ¿no? De que nos haga crecer en amor, que nos haga sobreabundar en amor, que haga que nosotros pasemos toda medida en este amor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Eso hay que pedirlo. Cada uno es el responsable de pedir al Señor eso. Alabado su nombre. Amén. Bueno. Entonces, dice, amados hermanos, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿No? Y viene hablando, ¿no?, de la gracia del dar. ¿No? Acá habla, ¿no?, el versículo 6 dice, por esto digo, dice, el que siembra escasamente, dice, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Alguien que da con alegría, y Él dice que Él ama al dador alegre. Alabado sea el nombre del Señor. Y viene hablándonos de esa gracia, ¿no?, de la gracia del dar, y aquel que siembra, ¿no?, escasamente va a cosechar escasamente. Pero aquel que siembra generosamente, amados hermanos, generosamente también va a cosechar. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no es de lo que yo quiero hablar, ¿no?, de lo que es dar, sino que, amados hermanos, me quedó esa palabra del domingo, ¿no?, abundar, sobrepasar toda medida. Y hasta dónde Dios puede abundar, hasta dónde Dios puede sobrepasar toda medida para con nosotros, para con la iglesia, para con cada hermano, con cada hermana. Si nosotros vemos, Dios es amor. Amén. Pero Él, amados hermanos, Él es amor, la sustancia, lo que es Dios es amor. Entonces, ¿hasta dónde Él podrá sobrepasar la medida? ¿Hasta dónde podrá Dios abundar? ¿Crecerá Dios hasta una estatura y de ahí no pasará? Si dimos el ejemplo el domingo, ¿no?, de que el amor de Dios no se puede medir. No es como el océano, no se puede medir. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, podemos mirar nosotros hoy. ¿Hasta dónde Él podrá sobreabundar para con cada uno de nosotros individualmente? Nosotros podemos decir, Dios no me perdona. Dios a este ya no lo restaura, aquel ya lo desechó, pero Él es amor. Y Él es el que hace crecer en amor y Él es el que hace sobreabundar en amor. Si Él hace crecer y hace sobreabundar, ¿no abundará Él para con cada uno de aquellos que han creído en amor para con cada uno? ¿No hará que uno cuando piense que ya terminó, que ya no puede ir más adelante por causa de su conducta, por causa de lo que hizo, ahí está Dios dándole otra nueva oportunidad? Alabado sea el nombre del Señor. Y dice acá, y poderoso es Dios para hacer que en vosotros abunde. Amén. Y nosotros hablamos de la palabra abundar, pero primero, poderoso es Dios. ¿No? La necesidad que nosotros tenemos de comprender, de realmente creer, amados hermanos, que Dios es poderoso. No, dice, amados hermanos, poderoso. La palabra se usa de poder, usado relativamente, denota capacidad de llevar cualquier cosa a cabo. En el sentido absoluto, dice poder para obrar. En un sentido absoluto, ser poderoso es el poder para obrar. Es una capacidad, esa es la palabra, es una capacidad que Dios tiene, poderoso. Cuando hablamos de Dios como alguien poderoso, hablamos que Dios tiene una capacidad para obrar.
y que sobrepasa a toda medida, ¿no? Dice, nosotros hablamos el domingo de la palabra abundar, y la palabra abundar es crecer más allá de toda medida, sobrepasar, medida sobreabundante, algo que está por encima de lo ordinario, redundar en o resultar abundantemente para algo. Entonces, dice, poderoso es Dios para hacer que en vosotros abunde toda gracia, ¿no? Entonces, miramos primero el poder de Dios. Dios tiene poder. Amén. ¿Y qué es ese poder? Es la capacidad de Dios para obrar en cada uno de aquellos que han creído. No, Él tiene poder absoluto, dominio y control sobre todas las cosas. Dios es poderoso. Amén. Entonces, pero el problema es que nosotros creamos que Él es poderoso. ¿Se da cuenta? Nosotros estamos, amados hermanos, en las manos de alguien que tiene poder para obrar, tiene capacidad para obrar. No es que tiene que pedirle, tiene que depender de alguien. Él no depende de nadie en cuanto a su poder. Él es poderoso para obrar, tiene capacidad para llevar adelante una obra, un trabajo. No hay nada que Él no pueda hacer. Poderoso es Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra ahí en Efesios capítulo 3, el verso 20, dice, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente. O sea, Él tiene poder, tiene capacidad para hacer que pueda sobrepasarse toda medida. Si tiene poder, si puedes hacer crecer y abundar en amor, tiene poder para cualquier cosa. ¿Se da cuenta? Poderoso Dios para hacer que en vosotros abunde toda gracia. ¿Para qué? Para que teniendo en todo lo suficiente, abundéis. Ahí trae 2 veces la palabra abundar. Para que abundéis en toda buena obra. O sea, repetimos, abundar, sobrepasar toda medida, ir más allá de toda medida, ser abundante para hacer cualquier cosa. Entonces, Él es poderoso para hacer que en mí, que en cada uno de los que han creído pueda abundar. Toda es una gracia para que podamos ocuparnos en toda buena obra. Sí. Tiene capacidad, tiene poder. Si nosotros vamos, mire, voy a ir a la palabra de Dios, al capítulo 3 de Efesios, al capítulo 5 de Romanos, perdón. Capítulo 5 de Romanos, y vamos a ver algo acá, que Dios manifestó, ¿no?, en su poder y lo que hizo Él sobreabundar, ¿no? El capítulo 5 de Romanos, el versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿qué hizo Dios acá? Hizo que sobreabundara la gracia. ¿Por qué? Porque había abundado el pecado. El pecado había roto todos los límites. Había sobreabundado. Amén. El pecado, la maldad en los hombres había roto todo límite, pero eso que el hombre hizo a causa de su maldad en su naturaleza, el pecado en manifestarse en toda su maldad, no hizo a Dios que lo matara, sino que hizo abundar, sobreabundar, o sea, sobrepasar esa abundancia de mal, esa abundancia de pecado. Amados hermanos, Él hizo que la gracia sobreabunde, o sea, que rompiese todos los límites para poder salvarlo al hombre, para poder redimirlo al hombre y sacarlo de la condición en que se encontraba. ¿Ve? ¿Es poderoso o no es poderoso? Esta es su palabra. Entonces dice, poderoso es Dios para hacer. Poderoso es Dios, y Dios lo hizo y lo mostró, que fue poderoso para que en medio de todo, en medio de un tiempo donde sobreabundó el pecado, Él hizo que sobreabundara la gracia. ¿Para qué? Para salvarlo al hombre, para sacarlo de la condición en que se encontraba. ¿Se da cuenta? Entonces, Él hizo que sobrepasara todos los límites la gracia de Dios, ¿no? Que sobreabundara sobre el pecado y la maldad de los hombres, que sobreabundara, amados hermanos, hizo y mostró ahí que Él tenía poder para hacer todas esas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la iglesia no entiende el poder de Dios. Hoy miran
Amados hermanos, bueno, el poder de Dios es solamente que Dios sane a un enfermo. Y Dios tiene poder para hacerlo. Si estamos hablando que tiene poder para hacer cualquier cosa. Tiene poder para sanar a un enfermo, para sanar a alguien que tiene cáncer, sida, a levantar un muerto. Tiene poder, amados hermanos, capacidad para hacer todo. Amén. Pero cuando va al hombre, le dice, si quieres. Si tú me dejas, yo hago. Si tú no me dejas, yo no hago. ¿Cómo? ¿Ve? Él no puede sobresaltar el libre albedrío del hombre. Uno decide frente a alguien que es poderoso y que tiene una capacidad para obrar y para hacer cualquier cosa. Entonces, ¿qué necesidad tiene la iglesia de entender el poder de Dios para obrar? Alabado sea el nombre del Señor. Cuando sobreabundó el pecado, no, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios hizo eso. Rompió todos los límites. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ven? Y lo llamó a nosotros y hizo que nosotros abundara toda gracia. Que nosotros tuviéramos toda capacidad. Si cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos sin Dios y sin esperanza, ¿qué había? ¿Qué capacidad había nosotros? Ninguna. Pablo dice a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, amados hermanos, dice, mire, se lo voy a leer, en el capítulo 1, el verso 26, dice así, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dice que no éramos poderosos, o sea que no había ninguna capacidad en nosotros para hacer o para acercarnos a Dios. No había ninguna capacidad. Antes de llegar a Cristo, ninguno era poderoso. Dice, mira hermanos que ninguno de ustedes eran poderosos, ninguno tenía capacidad, ninguno tenía poder ni capacidad ni para hacer absolutamente nada. ¿Ve? Pero llegamos a Cristo y Él nos da un poder. No dice así, no dice la palabra que nos dio, dice espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ve? Entonces, poderoso Dios para hacer que nosotros abunde toda gracia, para que podamos nosotros abundar, amados hermanos, en toda buena obra. Amados hermanos, miren entonces, toda gracia dice para que tengáis en todo lo suficiente. Y ahí la palabra suficiente es la palabra arqueo y significa ser poseído de fuerza suficiente, ser fuerte, tener capacidad para hacer una cosa. ¿Vio cómo cambió? Llamó a los que no eran poderosos para hacerlos poderosos. Llamó a los que no eran poderosos, a los que no tenían capacidad, para que tengan una capacidad y tengan un poder y tengan fuerza para hacer lo que Él manda. Dice, poderoso es Dios para hacer que en vosotros abunde toda gracia. Hay que dar, es una gracia, y poderoso es Dios para que abundemos en eso. Hay que servir, hay que predicar, poderoso es Dios para hacer que nosotros abunde toda gracia. Tenemos que hablar, poderoso es Dios para que nosotros hablemos. Poderoso es Dios para hacer, hay que sanar a alguien, necesita a alguien en sanidad. Poderoso es Dios para hacer que en vosotros abunde toda gracia. ¿Para qué va a hacer abundar toda gracia en nosotros? Para que abundemos en toda buena obra. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién puede jactarse de decir, yo era poderoso, yo soy, o yo siempre pude? No, dice, mirá hermano, que ninguno de ustedes eran poderosos. Ninguno éramos, no tenía ninguna capacidad. Miren, alabado sea el nombre del Señor. Miremos nosotros, ¿no? El poder, ¿no? El poder de Dios para obrar. Primera de Timoteo 1:12 en adelante. ¿Me escuchan? Dice así, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aleluya. Dice,
Pablo habla ahí, ¿no?, de su comportamiento antes de llegar. Estaba en ignorancia y todas las cosas malas que él hizo, pero dice que Dios hizo que abundara toda gracia para con él. O sea, que sobrepasara la gracia toda medida, ¿no? Dice, es crecer más allá de toda medida, sobrepasar. Dios hizo sobrepasar toda medida con él. Dios hizo sobrepasar toda medida, a pesar de la conducta que tenía. Dios lo tomó y mostró su poder en él y hizo que sobreabundara toda gracia, todo poder en el Señor para con Pablo, para que no sea más el que era. Para que ya no sea más el que era, la gracia abundó para con él, en la fe y en el amor. Alabado sea el nombre del Señor, ¿ve? Bendito su nombre. ¿Es poderoso Dios? Es fácil decirlo, pero lo difícil es sostenerlo. No, sostenerlo. Porque acá dice que Él tiene capacidad para obrar. ¿Tendrá capacidad para obrar en usted entonces? Si nosotros lo dejamos, Él va a obrar. No, Santiago, en la carta, en el primer capítulo, amados hermanos, ahí en el versículo 5 dice que si alguno tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Abundantemente. O sea, Dios puede hacer sobrepasar toda medida. Puede hacer que uno vaya hasta más allá de una medida. Puede, en cuanto a lo que es la sabiduría, dice, pero pídala. Y dice cómo tiene que pedirse. Dice, pero pida no dudando nada. Porque el que duda no piense que va a recibir algo de Dios. Entonces, es poderoso para abundar, para que abunde en mí, en usted, toda gracia, toda sabiduría. Necesitamos de su sabiduría. Él es poderoso para que abunde. Da abundantemente, sobrepasando cualquier límite. Amados hermanos, cualquier límite. Él puede sobreabundar. Necesita sabiduría para predicar. Necesita sabiduría para hablar, necesita sabiduría para el estudio, para estudiar. Él es poderoso Dios para hacer que abunde en nosotros toda esa sabiduría que necesitamos. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Poderoso es Dios. Tiene capacidad. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Dice, no, qué necesidad que hay, ¿no?, de pedirle a Dios, ¿no?, esa sabiduría. Aquel que tiene poder para que abunde en nosotros. Gloria a su nombre. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Humillado, dice, bajo la poderosa mano de Dios, para que os se salte cuando fuere tiempo. Tiene poder Dios para obrar, tiene poder y capacidad para obrar, pero dice, humillado bajo la poderosa mano. Gloria al nombre del Señor. Abraham, cuando, amados hermanos, se vio abrumado por todas las situaciones que lo rodeaban, su vejez, la esterilidad de la matriz de Sara, él creyó que poderoso era Dios ¿para qué? Para cumplir todo lo que había prometido, que era poderoso. Y entonces le dio lugar a Dios que manifestara en él su poder. Esa capacidad que Dios tenía para obrar en él. Y cumplió lo que le había prometido, porque creyó lo que Dios le había prometido. Pero miró todo lo que alrededor, la situación que tenía, miró a su mujer estéril, miró que él era ya viejo, su mujer vieja, estéril, miró todas las circunstancias, dice, pero ¿qué dice? Que él, amados hermanos, se fortaleció, ¿no?, en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque sabía que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido. ¿Se da cuenta? Entonces, ve, la fe hizo que Dios moviera su mano y que tuviera poder para obrar.
¿Se da cuenta? Entonces, hay hermanos que no le creen, entonces, ¿cómo Dios va a mostrar su poder? Si no le cree. Alabado sea el nombre del Señor. Si no le cree, ¿cómo va a mostrar su poder? Solamente es por la fe. Y si uno cree, Dios no va a avergonzar la fe de los santos, de sus hijos. Entonces, hay que creer, hay que esperar y creer en Él, que es poderoso. Poderoso es Dios para hacer que abunde. Poderoso es Dios para hacer que sobrepase toda medida en nosotros de lo que necesitemos. Pero, ¿vio? Hay que creerlo esto. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que creerlo, dice, poderoso, ¿no? Es Dios para hacer que abunde. Necesitamos nosotros creerlo, esperarlo, recibirlo. Porque cuánta necesidad hay, amados hermanos, en el mundo, cuánta necesidad hay en la iglesia, cuánta necesidad hay en los hermanos, cuánta necesidad hay en las congregaciones. Pero, amados hermanos, hoy la iglesia está ocupada en cuántas otras cosas, menos en pedir sabiduría a Dios, aquel que es poderoso para hacer que abunde toda gracia. ¿A dónde queda entonces la capacidad del hombre? ¿Cómo el hombre puede ir a buscar una sabiduría? ¿Cómo puede el hombre ir a un seminario a pedir algo que lo tiene que dar solamente Dios? ¿Cómo puede ir un hombre a pedir a un seminario o un ministerio de pastor si solamente lo puede dar Dios a ese ministerio? Si no tiene el llamado, ¿de qué le vale ir al seminario? ¿Se da cuenta? Si no tiene el llamado, ¿le dará Dios la sabiduría y el poder para llevar adelante su ministerio? De ninguna manera. Entonces ahí es donde empieza el hombre a hacer uso de su propia sabiduría y de su propia capacidad. Y ahí es donde el evangelio es avergonzado. Ahí es donde el evangelio no se mira un evangelio de poder, no se mira un evangelio poderoso. ¿Por qué? Y porque aquellos que ellos quisieron ir a un seminario, a buscar un ministerio, amados hermanos, de pastor o de evangelista o de lo que sea, amados hermanos, Dios no le dio el llamado, entonces tampoco le va a dar el poder para desarrollar el trabajo. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Entonces, ¿cómo hará el Señor? ¿Cómo? Por eso es que se ve hoy el evangelio. El evangelio hoy es un desastre. El evangelio hoy, amados hermanos, un evangelio que no tiene poder, que no es de poder. Hoy es un evangelio que parece que Dios es pobre. Los hermanos pidiendo plata, la gente pidiendo plata, ministerios que piden plata. ¿Se da cuenta, hermano? Usted ve vendiendo comida en la iglesia, porque Dios es pobre. Sin embargo, la Biblia testifica que Dios es el dueño del oro y de la plata de todo el mundo. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer cosas por nuestra cuenta, empezamos a ver que el poder de Dios no se manifiesta, que no hay capacidad, que no hay poder, que Dios no obra. ¿Por qué no obra? ¿Por qué no hace? ¿Por qué no? Y porque uno hace como quiere. Alabado sea el nombre del Señor. Pero acá dice que es poderoso para hacer que nosotros abunde toda gracia. Entonces, ¿a quién tendremos que ir a pedirle esto? A Él. Poderoso Dios, ¿qué gracia necesita? Acá está hablando de la gracia del dar, ¿no? ¿Y cuánto se le dificulta mucho dar? Bueno, acá está, pida, porque poderoso es Dios para que abunde esa gracia en el dar. También es poderoso para que abunde toda, dice toda gracia, no dice una, dice toda gracia. Alabado sea el nombre del Señor, bendito su nombre. Dios puede hacer esto, pero ¿quién cree? ¿Quién espera que se manifieste el poder de Dios, el obrar de Dios? El hombre a ser impaciente va y se mete el primero. Hace el primero las cosas y no lo deja hacer al poder de Dios. Obrar al poder de Dios. Poderoso es Dios. Y muchos están mirando el poderoso de Dios y miran atrás, miran el Antiguo Testamento y miran cómo Dios manifestó su poder abriendo el Mar Rojo, hundiendo, ¿no? Ahogando al ejército de Faraón, ¿no? Mirando de esas cosas que quedaron atrás, que fueron para un tiempo, que no es para este tiempo. Dios no va a hacer eso hoy. Pero Dios es poderoso para obrar en cada corazón. Dios tiene poder para obrar en cada corazón. Dios tiene poder para cambiarlo a usted, cambiarme a mí, para hacer algo poderoso en mí y en usted, en el corazón de aquellos que han creído. Si tiene poder para traer de allá afuera los que están hundidos en el poder del pecado, amados hermanos, si el pecado abundó, ¿no sobreabundó la gracia?
seguro. ¿A dónde sobreabundó la gracia? La gracia sobreabundó en la cruz. Ahí Dios mostró, ¿no?, el poder que tenía y la intención que tenía contra el pecado y contra el pecador. Lo mató, no quiso absolutamente nada de ese hombre viejo. Mató al pecador, amados hermanos, hizo que en la cruz sobreabundara, amados hermanos, toda su gracia y todo su poder. ¿Para qué? Para vencer al pecado, para sentarse en el trono. Él destronó al pecado y se sentó en el trono. La gracia de Dios se sentó a reinar. Y desde ese momento que Él se sentó en el trono, amados hermanos, la gracia reina por la justicia de un hombre, Jesucristo. Y por medio de ese poder, esa capacidad que tiene para reinar la gracia se extiende a todos los hombres, los alcanza a todos los hombres. ¿Y por medio de quién puede alcanzar la gracia a los hombres? Por medio de la iglesia, por medio de la predicación de los hermanos, de las hermanas, de hombres comunes y corrientes como nosotros. Amados hermanos, que hoy estamos trabajando, venimos, nos ponemos, nos cambiamos, venimos al culto con la Biblia, alabamos y adoramos al Señor y mañana podemos enfrentar a alguien y le anunciamos el poder del Evangelio y lo hacemos caer postrado a los pies de su Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿tiene poder el Señor o no tiene poder? ¿Le vamos a creer o no le vamos a creer? Tiene poder y ¿cuántas veces nosotros mismos nos hemos frenado en hablar? ¿Cuántas veces nosotros mismos nos hemos frenado en orar por alguien? No, si oro y por ahí no se sana. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Poderoso es. Ahí necesitamos que Dios sane a alguien y Dios lo va a hacer. Yo me acuerdo que una vez cuando era diácono, un vecino del barrio, ahí de nuestra ciudad, un vecino, le agarró cáncer y su estómago se hinchó así grandote. Yo era diácono y me fui con otro hermano, le hablé con el pastor y me dice, pastor, andá. Y me fui al hospital, nunca me había olvidado un domingo. Fue un domingo, amados hermanos, frío, un domingo lluvioso, así de llovizna y gris. Y llegamos a ese hospital. Me acuerdo, amados hermanos, como si fuera hoy. Pasaron muchos años. Pero este hermano salió del hospital afuera. Era terrible verlo, una panza así grandota, el estómago se había inflamado, el cáncer tomado. Y le predicamos, le hablamos del Señor. Y ahí oramos. Sentimos la presencia, el poder de Dios ahí. Y le puse la mano y empezó a vomitar. Empezó a sacar cosas de adentro. Y Dios lo sanó. Dios lo sanó. Ahora, jamás vino a la iglesia. Dios lo sanó y mostró Dios su poder para con él. Jamás vino a la iglesia. No sé si habrá ido a otro lado, yo no lo sé. Ni le prediqué para que venga a la iglesia donde estábamos nosotros, no fue esa nuestra intención. Pero oramos por él y Dios lo sanó. Manifestó su poder. Poderoso de Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ve? Entonces, si Él es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Que le creamos. Porque dice, para que tengan en todo lo suficiente. O sea, suficiente es tener lo suficiente, o sea, no necesitar de más nada. Tener lo suficiente es tener lo que se necesita para hacer el trabajo. Cuando alguien va a trabajar, cuando alguien va a hacer un trabajo, cualquiera que sea, necesita herramientas y tiene todas las herramientas suficientes para hacer el trabajo. Entonces, ¿qué es la gracia? Es la herramienta que Dios le alcanza al trabajador. Es la herramienta que Dios le alcanza al que trabaja. Si Dios no me alcanza la gracia a mí para estar acá y para hablarle, ¿cómo le hablo? ¿Cómo le enseño? ¿Ve? Entonces es Dios alcanzando de su gracia a nosotros para hablar, para enseñar. La gracia para trabajar, la gracia para orar, la gracia para sanar. Todo ese es poderoso para hacer que abunde todo. O sea, poderoso para hacer que abunde todo. Si hizo que sobreabundara el pecado, no va a hacer que abunde a nosotros toda gracia para ocuparnos en toda buena obra. Pero, amados hermanos, el creyente necesita encaminarse en el camino correcto.
El camino correcto, lo hablamos el domingo, es el amor, es conocer el amor. El amor que nos lleva a nosotros a ser llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo puede ser lleno de toda la plenitud de Dios? Hay que creerlo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, si no se cree, todo es por fe. Y si uno no se apodera por la fe, es en vano. Esto es por la fe. Dios se lo alcanza a los que han creído. Acuérdese, no éramos poderosos. No éramos poderosos, no teníamos poder. O sea, no había capacidad en nosotros para hacer nada para Dios. Así nos llamó. Así llama a Dios a todo hombre y toda mujer en el mundo. Cuando llega, fíjate que vos no eras poderoso. Por eso aquellos que se creen algo, fíjate que no eras poderoso. Fíjate que vos no eras poderoso, no eras poderosa según la carne. No podías tener capacidad para hacer nada para el reino, para mí. No podía trabajar, no podía hablar, no podía hacer absolutamente nada. No éramos poderosos. Pero después que pasamos para el otro lado, poderoso es Dios para hacer. Que tengamos en todas las cosas todo lo suficiente. Que tengamos toda la capacidad, la firmeza y la capacidad de hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Entonces, miremos a aquel que tiene toda la capacidad y el poder. Dios es poderoso. Tiene capacidad de obrar, tiene capacidad de hacer lo imposible. Tiene capacidad. ¿Tendrá capacidad con usted? ¿Tendrá poder Dios para usted? Para que hacer que usted pueda abundar toda gracia y hacer todo lo que necesita hacer para Dios. Entonces, si a alguno es falta de sabiduría, si a alguno le falta algo, amados hermanos, dice, pídala, pida abundantemente, porque Él da abundantemente, sobrepasa toda medida. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Sobrepasa toda medida, va más allá de toda medida, porque Él no tiene límites, si Él es amor. Si Él es amor, Él es el océano. Alabado sea el nombre del Señor. Vaya al océano y saque agua. Y saque, y saque, y saque. ¿Cuándo se va a vaciar? Jamás. Saque, y saque agua, y saque agua. Nunca se va a vaciar. Alabado sea el nombre de Dios. Así es el amor de Dios. No tiene límite. No hay medida para el amor de Dios. No hay medida para medirlo. No hay medida para vaciarlo. No se puede vaciar. ¿Se da cuenta? Saque y saque y saque. ¿Se da cuenta? Cuando uno llega a entender esto, lleno de toda la plenitud de Dios, entonces lo que nos encuentre en nosotros van a sacar de nosotros y van a sacar ¿qué? Y van a sacar riqueza, van a sacar beneficio. Y nunca se van a acabar. Por más mala actitud que puedan tener o que podamos tener, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Poderoso Dios para hacer que en vosotros abunde toda gracia. Amén. Entonces, amados hermanos, nos ponemos de pie. Vamos a orar al Señor, no tengo más nada que decir. Vamos a darle gracias al Señor porque nos ha permitido poder estar en este lugar, en esta tarde, en esta noche ya. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias porque nos has permitido congregarnos en tu nombre. Gracias porque, Señor, nos has permitido poder oír tu palabra en este día, orar y clamar delante de tu presencia. Señor, por eso es que te damos gracias, porque hay lugares que no se puede clamar, hay lugares que no se puede alabar en voz alta, hay lugares, Señor, que no se puede predicar libremente, que no se puede alzar la voz anunciando el Evangelio. Hay lugares que no se puede, que es peligroso, Señor mío, y no se puede, pero nosotros podemos. Estamos reunidos en este lugar porque tu gracia lo ha permitido, porque tú lo has permitido, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra pueda producir en el corazón de cada uno de mis hermanos al 100%. Sabemos que tú eres poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia, Señor. En el nombre de Jesús nos encomendamos en tus manos, creyendo que así tú lo vas a hacer, Señor. Amén. Y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Así, amados hermanos, vamos a cantar una alabanza de adoración. Bendito su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Y nos despedimos hasta el día sábado, donde nuevamente nos vamos a reunir en su nombre, amados hermanos, para oír su palabra. Amén. Gloria a su nombre. Amén.